Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con el defensor del pueblo, Freddy Carrión, para consultarle algo que además parecería que en la prensa no se trata, Freddy, que además queda ausente. Y es un caso particular porque es el primer delito de lesa humanidad que requiere ya de una audiencia para juzgamiento. Esta audiencia se ha postergado 5 años, el crimen ocurrió hace 35 años y el proceso se inició hace 8 o 7, si no me equivoco. Y parecería que a nadie le preocupa eso, es decir, un delito grave de lesa humanidad no se atiende. Hace pocos días, creo que el día de ayer o antes de ayer, en Argentina, en Córdoba se juzgó ya un caso de lesa humanidad que también arrastra mucho tiempo. ¿Cómo entender que en el Ecuador la justicia sea muy ágil para, por ejemplo, condenar al expresidente Correa en menos de un año y este otro que lleva 35 años de haberse cometido no se cumpla ni siquiera la audiencia? Y eso es muy lamentable y preocupante a la vez, Orlando. Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, en donde una comisión de la verdad realizó un trabajo importante, fundamental para el país, para conocer la verdad justamente, para transparentar la verdad sobre crímenes que obviamente conmocionaron a un país, que son calificados como delitos de lesa humanidad y que es imprescindible que en el país empecemos a juzgar, a establecer las responsabilidades de aquellas personas que en el uso de sus atribuciones públicas cometieron ese tipo de delitos completamente impugnables, detestables, que ofenden la dignidad del ser humano. Pero es lamentable, Orlando, que frente a esa declaración de un delito de lesa humanidad, de la determinación de un acto execrable que se cometió en el ejercicio de la autoridad de las funciones públicas, no se haya permitido su realización en cuanto a los procesos de investigación. Ahí es donde la justicia se pone a prueba, para sin ningún tipo de sesgo político, de nacionalidad, de sexo, de religión, poder sentar a los responsables de estos delitos ante la justicia y obtener sanciones y sentencias que constituyan un claro ejemplo para que la autoridad pública, cualquiera que éste sea, en cualquier momento en que desempeñe el ejercicio de la función pública, tenga una clara responsabilidad de sus actos. De lo contrario, justicia que mira solamente de un lado y no del otro, justicia que se parcializa, justicia que de una u otra manera entra en el juego político a través de intereses y que para unos sí, para otros no, justamente se convierte en sí misma en deslegitimante. Y eso creo que tenemos que evitar como país. La justicia debe actuar sin ningún tipo de sesgo y con la debida urgencia y oportunidad, porque de lo contrario, para ciertos casos soy sumamente diligente, para el resto de los casos me demoro, para el resto de los casos entro en la lógica de los incidentes judiciales que indudablemente, como digo, lo único que generan es mayor desprestigio a una justicia que de por sí ya se encuentra bastante golpeada por intereses políticos partidistas. Ya, pero efectivamente, ¿hasta dónde, por ejemplo, este caso de lesa humanidad que responde a lo que hizo la Comisión de la Verdad con mucho esfuerzo, con mucha resistencia, además con mucha prensa en contra, ahora parecería que ya no existe en el imaginario de incluso algunas organizaciones de derechos humanos? Es decir, cuando no se convoca la audiencia, las organizaciones de derechos humanos parece que no existen, pero en cambio, cuando se trata de algún dirigente correísta o de la izquierda que plantea algún hecho en particular, efectivamente saltan hasta los techos. ¿Por qué ocurre todo esto con el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Quedó anulado? ¿Y hasta dónde la Defensoría del Pueblo, que tenía un rol predominante ahí, también se ha quedado corta frente a eso? Mira, Orlando, yo creo que un aspecto fundamental es que la mayoría de las instituciones y las personas y organizaciones y todo el conjunto de la sociedad entran en una lógica coyuntural de que más privilegia el aspecto momentáneo del tema de moda, inclusive alimentados por odios, por sesgos. Aquí en estos momentos nos debatimos en ser correístas o anticorreístas, en que lleguen o no lleguen los unos o los otros, y esa incluye, la agenda mediática, la agenda de las propias instituciones públicas, cuando hay problemas, cuando hay situaciones mucho más emergentes. El caso que usted ha mencionado de los delitos de lesa humanidad es un tema de prioridad del Estado en su conjunto, que exige y merece respuestas, pero sobre todo responsabilidades, porque de lo contrario tendremos posibles eventos en el futuro de que se vuelvan a repetir y ante la ausencia de una investigación y sanción incurriremos en la misma lógica de la impunidad. No olvidemos, Orlando,
que también hay otra comisión de la verdad que fue creada por la Defensoría del Pueblo, que ha sido o que ya ha finalizado su informe, que está próximo a publicarlo y a emitirlo, en donde se dieron graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del mes de octubre del 2019, bajo el antecedente anterior de que no se ha dado el proceso de juzgamiento, de que se suspenden las audiencias. Podríamos entrar en la misma lógica con esta comisión de la verdad, y eso sí es realmente grave, porque le permitiría al país, porque garantizaría que en el país la impunidad reina, de que se puede cometer cualquier tipo de delito, que la justicia no es una justicia eficiente, ni que sanciona ni responsabiliza a aquellas personas que cometieron estas violaciones a los derechos humanos, que en muchos de los casos constituyen delitos de lesa humanidad, y que es importante también mencionar aquello, de que si una justicia nacional no responde a los juzgamientos, a las sanciones, ante estas graves violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad también existe a nivel internacional, y adicionalmente que se puede denunciar ante una Corte Penal Internacional en el evento de que la justicia nacional no sea lo suficientemente oportuna, expedita, pero sobre todo una justicia independiente, objetiva, imparcial, porque de lo contrario tendríamos y acudiríamos ante instancias internacionales para que estas personas, independientemente del lugar en el que residan, sean juzgadas y sancionadas por delitos de lesa humanidad. Ya, y precisamente sobre el tema de la justicia también sería importante considerar su punto de vista, Freddy, porque ha sido importante también el pronunciamiento al respecto de su parte en cuestiones de tratamiento, digamos, de temas muy delicados de la justicia. Pero vemos que, por ejemplo, en este momento incluso hay críticas y cuestionamientos al nombramiento de jueces y de magistrados de la Corte Suprema de Justicia o Corte Nacional de Justicia, como se la conoce acá en el Ecuador. Esto de alguna manera también no intoxica, de alguna manera influye en la aplicación de la justicia, en que la gente tenga confianza en la justicia, porque si bien es cierto hay temas de orden macro o político que llaman la atención, pero en la práctica lo que vemos es que hay represados incluso más de 5.000 juicios laborales, más de 10.000 juicios penales y procesos administrativos de toda orden que no caminan en el Ecuador, y eso implica no solamente corrupción, sino también que la ciudadanía busque por otras vías resolver sus conflictos. Y esa es una alerta muy grave, Orlando, porque cuando vemos que una justicia no es lo suficientemente diligente, oportuna, en cambio, métodos alternativos de solución de conflictos que estén sustentados en la violencia empiezan a operar. Uno de los temas, la violencia que impera en el Ecuador, es fruto también de aquella falta de diligencia oportuna de la justicia, que no sanciona, que no investiga, que no responsabiliza a aquellas personas que cometen delitos graves. Si no tenemos una justicia eficiente, indudablemente que se empiezan a articular y sobre todo a operar bandas delincuenciales y las personas que cometen delitos con total impunidad. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país, porque lo que estamos haciendo es generando mayor inseguridad. Una justicia que no actúa a tiempo, una justicia que no es imparcial, lo único que genera es mayor descrédito, mayor desconfianza en el propio sistema. Y aquí es uno de los temas fundamentales que como país debemos evaluar. Procesos en donde se quitaron, se pusieron jueces, concursos que fueron ampliamente cuestionados o impugnados por varias organizaciones y veedurías. Eso, en lugar de fortalecer el sistema de justicia, lo único que hace es generarle mayor duda, mayor falta de confianza, de credibilidad. Y una justicia que no es confiable, que no es creíble, empieza a generar mayor inseguridad. Y eso es muy importante que debatamos, porque el país está expectante frente a un escenario, primero, de violencia, de inseguridad, de hacinamiento carcelario, adicionalmente en donde las víctimas no son reparadas en cuanto a sus violaciones a sus derechos. Es decir, un sistema que por cualquier lado empieza a fallar, como diríamos, está haciendo agua todo el sistema público ecuatoriano, el sistema democrático. Y frente a eso, si no ponemos soluciones que garanticen, que blinden a la Constitución, que blinden la protección de los derechos humanos, lo único que estaremos haciendo es acercándonos cada día más a consideraciones de un Estado fallido, que lamentablemente eso lo único que genera es mayor violencia, mayor inseguridad, mayor descrédito de las instituciones y, por supuesto, menos derechos que garantizar dentro del Estado ecuatoriano. Y una última pregunta que da para un programa completo, Freddy, tiene que ver con que el próximo gobierno, quien sea el presidente, no importa este momento, va a recibir lo que usted acaba de mencionar. Entonces, algunos han planteado la posibilidad de una constituyente. ¿Cree que efectivamente hay condiciones como para
devolverle la institucionalidad a partir, por ejemplo, de una constituyente, o cree que hay las herramientas suficientes en el Estado ecuatoriano, en las instituciones, como para retomar esa institucionalidad y garantizar la política pública de la que usted ahora señala como una queja y como un mal que vivimos los ecuatorianos? Yo creo que hay procesos donde definitivamente tienen que ser modificados, reformados y desde la propia Constitución. La Constitución del 2008, si bien se la había pensado para algunos años, que incluso dentro de la teoría constitucionalista lo más deseable es que la Constitución no sea modificable fácilmente, porque cuando empezamos a modificar la Constitución de forma tan fácil como si se tratara de una ley orgánica o de una ley ordinaria, lo único que estamos es generando mayores procesos de desestabilización, eso es cierto. Pero indudablemente también hay que reconocer que hay ciertas instituciones o ciertos procesos a nivel constitucional que deben ser modificados. Ha entrado en crisis, por ejemplo, un Consejo de Participación Ciudadana. Ha habido intentos de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y de retomar las facultades del Consejo a la Asamblea, o de entregar las responsabilidades y competencias del Consejo a la Asamblea para la designación de las autoridades de control. Eso creo que amerita un debate constitucional en el sentido de si es dable o no es dable eliminar esta figura, pero todo, claro, parte a partir de un hecho constituyente, es decir, si vamos a eliminar ciertas instituciones que forman parte de la estructura institucional y constitucional del Estado, eso creo que ameritaría un debate constituyente, una asamblea constituyente que ponga y que nuevamente reflexione y modifique aquellas instituciones y parámetros, además constitucionales, que de una u otra manera durante este trayecto del 2008 hasta la fecha hemos visto que no han tenido un funcionamiento adecuado. Eso es fundamental. No sé si lo podamos hacer a través de una asamblea constituyente, dependerá de las condiciones también políticas del momento, o a través de reformas o enmiendas en la propia asamblea, todo en función del juego político, de la situación política que viva el país y que vivimos actualmente. Pero creo que es fundamental que entremos en una reflexión y en un debate estableciendo cuáles serían los mecanismos para entrar a modificar ciertas instituciones, esquemas y mecanismos que definitivamente no han entrado, no han funcionado y que urge para la sociedad ecuatoriana reformarlos. Y con una reflexión adicional o final, Orlando, no necesariamente esto debemos tomar siempre presente, que no todo parte de una reforma constitucional o legal. Aquí tenemos instituciones, tenemos normas que no son aplicadas simple y llanamente, o que son aplicadas de acuerdo a ciertos intereses. Mucho tiene que ver en esto el cumplimiento, la cultura política. Si hay una norma hay que cumplirla, no tratar de evadirla o buscar mecanismos para incumplirla. Y creo que eso parte también de lo que vivimos en el medio, de hecha la norma o hecha la ley, hecha la trampa, como vulgarmente se conoce, cuando uno de los aspectos que diferencia a un país desarrollado del otro es su estricto cumplimiento a la ley. Y sobre la base de eso creo que mucho tenemos que reflexionar los ecuatorianos de lo que hacemos como instituciones, de lo que hacemos como ciudadanía cuando se trata del cumplimiento a la ley, que como digo, no solamente se reduce para garantizar desarrollo, equidad y justicia social con reformas normativas, sino también a través de la aplicación y del cumplimiento estricto de la ley y de la norma. Muchísimas gracias, Freddy. Un abrazo. Gracias por sus comentarios muy oportunos, además para el momento que vive el Ecuador. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias al defensor del pueblo, Freddy Carrión, que ha tenido la gentileza de atendernos para reflexionar sobre el momento que vive Ecuador en la parte institucional muy delicada, en la parte sanitaria ya dolorosa y dramática, pero también en la parte política, en el aspecto político, con muchas dificultades para que los actores políticos, el Estado en general y el gobierno se pongan de acuerdo en lo que algunos llaman causas comunes para el beneficio y el bienestar de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.